vigencia de los años que coinciden con Romero en su trabajo en San Salvador son muy cercanos. En esta breve presentación se quiere dejar evidencia de la relación de Monseñor Romero con la percepción de lo trascendente que tenían muchas personas que vivían en El Salvador en la década de los años 70. Los últimos años de esa década coinciden con los años del trabajo de Monseñor Romero en San Salvador. Conviene aclarar que Romero no fue un filósofo ni un teólogo. Su quehacer fue eminentemente pastoral, o sea, acompañó a la gente que acudía a él en sus vicisitudes cotidianas. Pero además de eso, al mismo tiempo, Romero fue sin duda un gran comunicador, y eso queda en evidencia en sus homilías, en sus cartas pastorales, en sus declaraciones en entrevistas con periódicos, especialmente extranjeros, y en esa estrecha relación que tuvo con la gente, de la cual seguramente algunos de los presentes aquí han sido testigos. Pero sin duda también, junto al hecho de que Romero no fue ni un filósofo ni un teólogo, tenía una idea propia acerca de la historia, de la Iglesia, de la religiosidad popular, o piedad popular, como él la llamaba. Es en esa idea acerca de la religiosidad popular que trataremos de meternos en esta presentación. Para ello es necesario ver el contexto en el que se desarrollaron las expresiones de religiosidad que vamos a presentar y la percepción que Romero tuvo de ellas. Porque me parece a mí que del contexto, ese determinado contexto de El Salvador en la década de los 70, se origina esa particular forma de relación con lo trascendente que tuvieron, que se puso en evidencia en ese tiempo. Los años 70. Los países centroamericanos tienen una larga historia de contradicciones. En este contexto, el caso salvadoreño ofrece la particularidad de la fuerte consonancia de los movimientos populares con los movimientos guerrilleros y una pertinaz recurrencia a lo religioso. En El Salvador, una de estas contradicciones, la que condicionaba a la mayor parte de la población, era la diversidad del acceso a la tierra. Ya desde fines del siglo XIX se fue conformando la dualidad entre la gran propiedad que se movía al ritmo del café con mano de obra estacional, lo que provocaba movimientos estacionales de la población, y los minifundios que cultivaban para la subsistencia. La propiedad de la tierra fue concentrándose rápidamente en pocas manos, las mismas que controlaban la exportación a Estados Unidos y Europa. Los dueños de las tierras eran los dueños de la producción, del procesamiento, del comercio y de los bancos que concedían los préstamos. El sistema económico que la oligarquía implantó desde fines del siglo XIX, desde el momento en que comenzó a apropiarse de las tierras agrícolas para dedicarlas a la producción del café, concentrando así en su mano la producción agraria, eliminó la posibilidad de acceder a la tierra por parte de los sectores tradicionalmente campesinos y limitó notablemente los empleos agrícolas. Esto confinó la vida de los campesinos a las tierras sobrantes del sistema. Estos campesinos, impedidos de vivir como tales y de ganarse la vida como trabajadores, volcaron su creciente insatisfacción en un descontento generalizado que los llevó a la adhesión a un mensaje que partía de las propias estructuras de la Iglesia Católica, tradicionalmente hasta entonces justificadoras del sistema. Una segunda contradicción estuvo dada por la insatisfacción de las necesidades básicas y por la ausencia de horizontes humanos que ponían a los habitantes de las regiones rurales en situación de pauperización extrema, creando las condiciones para la adhesión a las organizaciones populares y la militancia en las organizaciones armadas. El desempleo rural, si bien difícil de calcular en números precisos, llegaba al 70% en la década de los años 70, en la segunda mitad de la década. Se creaba así una mano de obra política fácilmente adquirible por orden o por la guerrilla. La militancia en estas dos organizaciones se transformaba poco a poco en la única alternativa si dejamos de lado las organizaciones populares como FECAS o la UTC, Unión de Trabajadores del Campo, o la Federación de Campesinos Cristianos Salvadoreños. Sin embargo, y con frecuencia, la estrechez de horizontes ofrecía la alternativa de encontrar en la religión las esperanzas que el sistema les negaba. Otra de esas contradicciones que caracterizó a El Salvador en esos años es el problema de los desplazados internos y los emigrantes. La pobreza,
escasez de tierras en un país muy densamente poblado, y los escasos horizontes para la superación personal fueron las causas que obligaron a muchos salvadoreños a buscar más allá de sus fronteras lo que no encontraban en su país. Esta situación se vio superada por la brusca irrupción de un gran número de desplazados por la represión a partir de la segunda mitad de la década de los años 70 y por la guerra civil a partir de los años 80. Entonces, la pobreza extrema, la represión y la violencia se añadieron durante la década de los años 70 y los años del conflicto. Los desplazamientos se hicieron particularmente duros en El Salvador por las condiciones en que se realizaban: precariedad, inestabilidad e incertidumbre. A ello habrá que añadir después la ilegalidad cuando las migraciones se transformaron en emigración. La segunda parte de esta breve presentación tiene como título Religiosidad popular y toma de conciencia. En América Central, la pervivencia del sentimiento religioso se acentúa por la pobreza y la falta de horizontes y de espacio para la participación, como decíamos recién. Muchas personas buscan en la religión, como desde hace siglos, respuestas que no encuentran en el marco social y político. En América Latina, sin embargo, la religiosidad siempre ha evadido la posibilidad de reducirse a estancos separados del resto de la vida cotidiana. Las manifestaciones de religiosidad han formado parte esencial de la vida ya desde los tiempos anteriores a la colonia. Los espacios dedicados a lo religioso, a lo político y a lo social se superponen con frecuencia y con frecuencia también recurren a las mismas legitimaciones. El vínculo entre religión y política, especialmente, adquiere un doble carácter de competencia y complementariedad. Competencia porque cada uno tiene su campo específico de acción, y complementariedad porque la religión toma lo político como un posible recurso susceptible de ser capitalizado, mientras que lo político reconoce la posibilidad de lo religioso para la organización social. En este diálogo se generan acuerdos, negociaciones y conflictos que involucran muchas veces actores externos a ambos, la religiosidad y a lo político. En los tiempos que analizamos, especialmente en el caso de ese gran comunicador que fue el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, este diálogo entre el ámbito político y el religioso involucró los medios de comunicación social, los movimientos populares y especialmente el sentimiento de las mayorías. Cuando hablo de mayoría, sobre todo me refiero a las mayorías marginadas, que son inmensa mayoría. Así que el diálogo entre Iglesia y Estado, entre religión y política, fue con frecuencia conflictivo. Por el contrario, el diálogo entre religión y mayorías marginadas estuvo cargado de fuertes dosis de emotividad, que Romero supo interpretar muy bien. Las grandes mayorías alejadas de los espacios de poder económico y político encontraron en Romero los espacios y las alianzas que no encontraban en otras esferas. Así, religión, sociedad y política se unieron en Romero en la interpretación de la mayoría de salvadoreños, quienes tomaron decidido partido por el cambio revolucionario, y los que defendieron sin escrúpulos sus privilegios asumieron su relación con Romero en forma dialéctica y conflictiva, o en términos de emotiva adhesión a su mensaje. Sin duda, Romero no pasó inadvertido. Allenroque, en una metáfora de la relación entre los ámbitos religioso y político, sostiene que en América Latina los dirigentes o quienes ostentan posiciones de privilegio y ocupan los espacios de decisión de cualquier color político tienen el sueño de componer propio, haciendo alusión a la pretorianización de los ámbitos políticos que se daba ya desde la época de los años 60. En términos pretorianización hace alusión a la guardia pretoriana de la época del Imperio Romano, que en los últimos tiempos quitaba y ponía emperadores. En ese sentido, la figura del obispo cercano adquiere connotaciones conocidas. La dirigencia política del sistema ambicionó siempre autonomías que le permitieran salvar los intereses ante las cambiantes circunstancias latinoamericanas, y en ese espacio usó la cercanía de la Iglesia Católica salvadoreña a las clases potencialmente cuestionadoras del sistema para atenuar los reclamos. Sin embargo, la independencia que demostró Romero al llegar al principal espacio de influencia religiosa del país significó
una ruptura con la tradicional praxis de la religión y la relación entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el poder político, lo que conmocionó a la oligarquía y logró fuertes adhesiones en la mayoría. Es conocido el hecho de que cuando murió Emilio Grande, cuando lo asesinaron, Romero mandó una carta al presidente, Molina en ese tiempo, que era su amigo personal, diciéndole que él no iba a asistir a ningún acto oficial hasta que no se aclarara el hecho. El asesinato nunca se aclaró, entonces nunca, en los 3 años de Romero en El Salvador, en la arquidiócesis, se sucedieron 1 o 2 cambios de presidentes, 2 cambios de asamblea legislativa sin la presencia del arzobispo. El ámbito religioso fue uno de los espacios que encontraron las demandas insatisfechas para manifestarse. Esto lo decíamos hace un ratito. En este contexto, en donde estaba en cuestión la construcción de la identidad y de la ciudadanía y de la sociedad, los espacios sociales tienden a mermar en beneficio de otros espacios simbólicos, como espacios de participación. Se construyen así nuevos ámbitos de pertenencia, donde lo religioso pasa a jugar un papel preponderante como expresión de las demandas. Esto sucedió también en El Salvador en la década de los años 70. De hecho, la religiosidad estuvo profundamente presente en las manifestaciones populares, como trasfondo o en primer plano, en muchas manifestaciones culturales, sociales y políticas, sindicatos, movimientos guerrilleros y partidos políticos oficialistas o de oposición encontraron en la religión, y especialmente después de Medellín, el documento que citaba el Dr. Chopin en el año 68, las justificaciones, sus acciones y sus posturas. La estructura eclesial intervino como elemento de conflicto o de apoyo, ya sea como aliada o como aliada del enemigo, y con frecuencia causante de la insatisfacción de las necesidades reclamadas. Las raíces profundamente católicas de la mayor parte de los habitantes de América Latina, y por ello de muchos de los movimientos de resistencia al orden establecido, desde los grupos guerrilleros en Argentina y Uruguay, montoneros y tupamaros, hasta las comunidades eclesiales de base centroamericanas, fueron evidentes en los reclamos verificados en la región. Se añadieron a ellos las demandas en torno a los derechos humanos. Todo ello puso en evidencia un arraigado compromiso político de muchos grupos eclesiales. La interacción entre política y religión creó espacios comunes en la acción cotidiana. Todos estos elementos estuvieron presentes en las manifestaciones populares en El Salvador, en los tiempos de Romero, y no dejaron de manifestarse en sus acciones, en las de Romero, y en su pensamiento, en el de Romero. La idea de que la opresión era una condición humana no ordenada por Dios hasta la eternidad, y por lo tanto modificable por seres humanos que actuasen en imitación del Jesús histórico para construir un mundo sin opresores u oprimidos, movilizó a los campesinos hacia una creciente efervescencia y una progresiva militancia. Por otra parte, y mirado ahora desde la perspectiva de las estructuras eclesiales no tradicionales, el deterioro de la economía campesina y de la ruptura de las reglas de juego de la articulación de esta con el capitalismo salvadoreño, lo que citaba antes de las contradicciones, preparó las condiciones para que se pudiera trabajar con éxito en una evangelización y en un trabajo político paralelos muy prolijos. Las propias condiciones estructurales impuestas por la oligarquía crearon una ocasión propicia para que esos sectores de la Iglesia Católica volcasen su generosidad y su entrega, sobre todo, y su nueva forma de encarar la relación con el contexto en el intento de creación de sociedades sin injusticias. Para ello debieron cuestionar seriamente el sistema, cuyos sectores con acceso a los privilegios no supieron estar a la altura de las circunstancias. Era la oligarquía salvadoreña que dominaba el capital y los espacios de decisión, y buscaron conservar estos privilegios a toda costa, oponiéndose a las demandas y buscando su conservación en la represión. Era un espacio, una oportunidad fantástica para que la oligarquía crease espacios para la participación de las mayorías marginadas, y dejó pasar la oportunidad. El resultado inmediato de este descuido no es el único causante, pero sí uno de ellos, fue, creo yo, el conflicto que comenzó a partir de los años 80.
al trabajo pastoral realizado por muchos sacerdotes católicos. Enseguida Guillermo va a hablar de Rutilio Grande, que adherían a las recomendaciones de Medellín que mencionábamos arriba, es necesario sumarle el apoyo por parte de la oficialidad de la Iglesia Católica, el arzobispo de San Salvador, en el breve lapso que va desde el año 1977 hasta 1980, 3 años. Romero acompañó muchas veces las celebraciones de los pueblos y cantones de su arquidiócesis, de sus fiestas populares o parroquiales, en sus celebraciones y en sus fiestas. Es interesante leer el diario de Romero, donde va contando lo que hace cada día, y son incontables las veces que va a visitar los cantones, las parroquias y los pueblos que festejan sus fiestas patronales. Y con frecuencia lo mencionaba en sus homilías. Por ejemplo, en mayo de 1977, él llegó a San Salvador en febrero del 77, pocos meses después de su llegada a San Salvador, decía en una misa, en la homilía: yo les suplico que todo el mes de la Virgen hagamos resurgir esas bellas tradiciones de nuestro pueblo, las procesiones por los caminos de nuestros cantones con florecitas del campo. Las florecitas que llenan la ermita, la imagen de la Virgen, son señales de oración de nuestro pueblo. Y una semana más tarde decía, siempre en el mes de mayo, que es un mes dedicado a varias celebraciones de la Virgen, entre otras la Virgen de Fátima, que era la celebración de varias parroquias de la arquidiócesis. Y esta tarde aquí es una tarde de oración. Oran aquí esas flores, esas palmas. Aquellas manos primorosas que hicieron esos primores de flores de palma estaban orando mientras ensalzaban los pétalos y esas palmas. Los que han caminado en esta procesión en torno a la Virgen cantaban, rezaban y, aunque distraídos, corrían como los niños. Ese también es un modo de orar. Hemos venido hasta aquí atraídos tal vez por algo folclórico, pero al ver este templo y la seriedad del momento, estamos orando. Y en octubre de ese mismo año, 77, cuando se celebraba el Día de San Miguel en Guazapa, dijo: quiero felicitarlos por el fervor y por saber unir con esa historia de sus fiestas patronales, con esa tradición de años y de abuelos, las líneas nuevas de la Iglesia. Celebra la fiesta de la Santa Cruz. Es una fiesta típica. Quien quiera saber una de las expresiones, de las interpretaciones más bonitas, lea la famosa poesía de Alfredo Espino al 3 de mayo. Es una poesía que está en Jícaras Tristes y se llama La Cruz de Mayo. Y verán que en el costumbrismo de nuestra tierra, esas flores de mayo, de las primeras lluvias de nuestro invierno, y esas frutas que adornan las cruces de nuestro patio. Fue un tema recurrente en las homilías de Romero, ya que a lo largo de su breve trabajo en San Salvador hizo constantes referencias a ello. Me refiero a la religiosidad popular. En 1979 decía, en 79, en julio del 79 decía: la riqueza de nuestra religiosidad popular, no la perdamos, hermanos, la riqueza de nuestros padres y abuelitos, aunque nos parezca un poco ridícula, tal vez, e imperfecta, es la religiosidad de nuestro pueblo. A través de ella, cultivándola, podemos encontrar la religión que Dios quiere también para este tiempo. En una carta del 15 de noviembre de 1979, una carta personal a una persona cuyo nombre no lo hemos traído por ser personal la carta, le escribía: agradezco mucho su fineza de enviarme ese escapulario que incluyó en su cartilla. Un escapulario es como un signo que se pone en el cuello, una especie de medalla de tela, y que asegura, si uno cumple ciertos ritos, la salvación. Entonces esta persona le mandaba a Romero en una carta el escapulario: usaré con confianza, con la protección de la Santísima Virgen, ese signo de su escapulario. Y aprovecho para decirles que el uso del escapulario, como uno de los signos de nuestra devoción popular, no debemos acompañarlo con una fe supersticiosa, ya que la superstición es desagradable a Dios, sino para expresar de forma sencilla y popular nuestra fe y confianza en la divina providencia y en la intercesión de María. Hasta aquí, y yo les agradezco mucho su presencia para escuchar, su paciencia para escuchar esto.